de vital importancia en nefrología. No sé si en sus vidas, pero en nefrología sí. Tema que define parte de la especialidad, lo que es la insuficiencia renal aguda. Llámenle, miren, tiene como 4 o 5 nombres. Ustedes, los que buscan en internet, van a encontrar como insuficiencia renal aguda todavía. No se ha actualizado internet, es raro, pero no se ha actualizado. Sigue utilizando esos nombres. Cualquiera de esos 4 sirve, ¿sí? Pero el término correcto actual es este: injuria renal aguda, la ira. ¿Que nos habla de qué? De los problemas que está sufriendo en este momento su riñoncito. Recordando un poquito, miren, el riñón, para que funcione bien, haga esas 8 cosas que les dije que hace: filtra, forma orina, regula los electrolitos, la presión arterial, la hemostasia, equilibrio ácido-base, bla, 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 bla. Necesita, para hacer todo eso, 3 condiciones. 3. Que el parénquima renal, todo esto esté, ¿qué? Íntegro, sano, enterito, que no tenga ningún daño. 2. Que por esta arteria renal y la vena renal ingrese y salga, ¿qué? Sangre adecuadamente. ¿Cuánto decíamos que ingresaba por día? 180 litros de plasma en 24 horas. Por acá ingresa a tu riñón 180 litros de plasma en 24 horas. Y la permeabilidad de las vías urinarias. O sea, que la salida de la orina desde el uréter, vejiga y uretra estén, ¿qué? Permeables. O sea, que no hay ninguna posible obstrucción, que la orina fluya adecuadamente para poder ser eliminada. Estas 3 son las condiciones mínimas que se requieren para que tu función renal esté conservada. ¿Sí? Bien. Nos dice que la diapositiva, cualquiera de estas fallas en cualquiera de estos 3 va a producir lo que es la injuria renal aguda. Cualquiera. Pueden ser 2, pueden ser las 3 juntas, que es lo que habitualmente pasa. Puede ser una. Todo eso te va a dañar la función renal y te va a llevar a una injuria renal aguda. ¿Sí? Definiciones. Existen muchas definiciones. Si ustedes buscan en internet van a encontrar como 20, 30 definiciones diferentes. Resumiendo todas las definiciones, ¿cuál sería la mejor o la más completa para mí? Digo, para mí es la caída brusca y abrupta de la función renal en un periodo de ¿qué? Horas, días, semanas, hasta un periodo menor a 3 meses. Repito, la lesión renal aguda, para que se considere injuria renal aguda, el daño tiene que ser menor a 3 meses. ¿Por qué? Pasados los 3 meses se considera ya enfermedad renal crónica. ¿Sí? Yeah. ¿Qué quiere decir? Que el daño ha perpetuado, ha permanecido durante más de 3 meses y la estructura, en la salida de la orina o el parénquima renal está totalmente alterado y ya no es reversible, es totalmente irreversible. Pero si es menor a 3 meses y ese daño se instaura, hoy día mismo yo me quiero suicidar porque, no sé, mi pareja me ha dejado, me tomo clonazepam, Rivotril, me quiero matar, un daño renal en horas. Jamás se muere mate por una mujer o un hombre, jamás. Por nefro tal vez. Ni por nefro. Entonces, por pareja jamás. Ese Lucayer, no sé qué te ha hecho Lucayer. Pero bueno, entonces, la lesión renal aguda es horas, días, semanas y menor a 3 meses. Cualquier daño en esas partes, en esas 3 estructuras. Esto va a tener ¿qué? Repercusión, obviamente. Si hay un daño en la función renal, se va a alterar ¿qué? Alteración hidroelectrolítica, equilibrio ácido-base, regulación de la hemostasia, producción de orina. O sea, en las 8 funciones que tiene tu riñón van a estar dañadas en forma aguda. El paciente puede tener diuresis o orina conservada, disminuida o no producir orina.
2. El parénquima renal, y es característica, jóvenes, esto de la lesión renal aguda, que está totalmente, ¿qué? Indemne, sano. No se daña la estructura del riñón, no se daña, a diferencia de la enfermedad renal crónica. La aguda no hay daño. 3. Es potencialmente, ¿qué? Reversible. ¿Qué quiere decir? Que el daño, si no supera los 3 meses, la función renal puede regresar a la normalidad. O sea, que puede estar nuevamente, ¿qué? Sana esa persona. Recordando que el riñoncito o la función renal se evalúa con urea y creatinina. El valor normal de la creatinina, promedio hombre y mujer, es de 0.8 a 1.2 o 1.3. ¿Sí? Hasta ahí, 0.8 a 1.3. Si yo tengo una lesión renal aguda hoy, puede ser que mi creatinina esté 2.5, 3.5, 4, muy elevado. Y eso me habla de ¿qué? De un daño renal agudo. Si llega a menos de 3 meses, me dan el tratamiento adecuado, me diagnostican prontamente, ese 3.5, 4 de creatinina empieza a regresar a la normalidad. Regresa a 0.8, 1.2. Regresa, ¿sí? Pero si pasan los 3 meses sin recibir tratamiento, como en la mayoría de los casos sucede, ya se considera enfermedad renal crónica. Y ahí ya no hay regreso, no hay tutía. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, resumiendo, injuria renal aguda, caída brusca y abrupta de la función renal en periodo de horas, días, semanas, hasta un periodo menor a 3 meses, con repercusión hidroelectrolítica, estado ácido-base, con diuresis conservada, disminuida o preservada, con estructura renal conservada y urea aumentada, creatinina, azoados elevados, elevación de los azoados, y potencialmente reversible. Eso es el concepto que reúne todo, básicamente todos los posibles conceptos que se encuentran en los libros y en 4 clínicos de 7 y no hagas esto. Sí. Cuando viene el paciente, Bueno. dice, tengo una falla de 2 meses. Sí. El paciente no te va a decir que tiene Eso una es lo que falla. quería. Bueno, la cosa es que dice que se siente mal hace 2 meses. Ya. ¿Y cómo sabemos que es más de 2 meses? Por la creatinina. O sea, entre más elevada, más tiempo. Es una de posibilidad, es una posibilidad. O sea, la pregunta es buena de tu compañera. Yo de cómo sé Sí. de que el paciente tiene una falla de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes. Primero, yo llego al consultorio porque me siento mal. Me saco un laboratorio hemograma completo. Sale urea y creatinina elevada, 2.5. ¿Tienes antecedentes? No, doctor, soy sano. No tengo diabetes, hipertensión, ninguna enfermedad. Bebo alcohol, no. Cigarro, menos. Drogas, tampoco. No eres nada, no tienes nada. Se calcula el filtrado glomerular y de acuerdo a eso se dice si es que está ¿qué? Puede ser crónico o agudo. ¿Sí? Si tuviera el paciente antecedentes de ¿qué? De patología de base, hipertenso, diabético o cualquier otra patología, sospecho que es crónico. Sospecho que es crónico. Cuando vencemos enfermedades crónicas se van a dar cuenta de eso. Pero adelantando un poquito, cuando yo sospecho que el paciente es enfermo renal crónico o tiene una patología renal crónica, cuando tiene antecedentes patológicos de base. Sin patología de base, pensar que es agudo. Sin patología de base, pensar que es agudo. ¿Sí? Ya. Bien, entonces, siguen los términos de lesión renal aguda. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes no pasa conmigo práctica. Pero algunos docentes de práctica, que lastimosamente no son nefros, que son clínicos solamente o son generales, sin desmerecer obviamente, siguen utilizando una clasificación, una estadificación, que es la de Rifle. La de Rifle ya hace más de 15, 20 años no se utiliza más. No se utiliza más. Pero siguen utilizando. Esas eran siglas en inglés, Rifle, que te decían en qué grado o en qué estadio está la falla renal aguda. Miren, el 2007, ya hace más de, no sé, 13 años, si no es más, 16, ya se ha cambiado totalmente esto. Pero siguen lastimosamente algunos medios utilizando esa. La que actualmente se utiliza es esta. El Akin, la estadificación de Akin, desde el 2007. ¿Sí?
que te habla también de en qué estadio está la injuria renal aguda, que vamos a ver más adelante. Rifle no existe más. Bien, ahora, para decir que el paciente tiene injuria renal aguda, tiene que tener algunos criterios de excepción, o sea, quitar estas cosas. Si tiene el paciente esto, no entra a ser categorizado como injuria renal aguda. Tiene que tener una PVC, una presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio. ¿Eso en qué pacientes se mide la presión venosa central? Pacientes que están con cateterismo vía central, en terapia intensiva principalmente. Una presión arterial media más de 65. ¿Sí? Saturación venosa de dióxido de carbono, no de oxígeno, de dióxido de carbono, que sea más de 70%. La PIA, menor a 12. ¿Qué es la PIA? Presión intraabdominal. Dentro del abdomen tenemos que una presión que si está más de 12 puede producir una obstrucción en la vía urinaria y producirte una ira postrenal. Entonces tiene que estar menor a 12. Y todo esto se descarta una obstrucción también y podemos decir que el paciente puede estar cursando una injuria renal aguda. ¿Sí? Ahora, hay algunos cálculos para estimar el filtrado glomerular. ¿Qué es el filtrado glomerular? Es la tasa de filtración que tiene tu riñón. El valor normal oscila entre 90 y 120 o 125 ml por minuto. El gran error que cometen los residentes, y más que todos los internos en el hospital, es que calculan el filtrado glomerular en pacientes agudos. Jamás se calcula el filtrado glomerular para un paciente que sospechas que tiene injuria renal aguda. Jamás. Eso se calcula para pacientes que son crónicos, que tienen patología de base. Me explico. Yo que no tengo ninguna enfermedad, me da gastroenteritis, diarrea, me internan, ven que mi creatinina está elevada y mi urea está elevada, el internito de Univalle principalmente, ¿qué es lo que hace? Te calcula el filtrado. Te dice, doctor, tiene un filtrado de interconsulta con nefrología. Tú vas, vos vas al internito, vení, ¡paf! Toma, te quedas un domingo. ¿Por qué? Porque me has hecho venir en vano. El cálculo del filtrado glomerular jamás se utiliza en pacientes agudos. Se utiliza en pacientes crónicos con patología de base. Si yo fuera hipertenso, diabético, lúpico, lo que ustedes quieran, artritis reumatoidea, si quieren, calculen un mes recién el filtrado glomerular. Si no, no se calcula. Y si lo hacen, se van a ganar un castigo un domingo. ¿Sí? Del plantón, que no es bueno. Entonces, hay esto. No se debe utilizar como forma única o aislada para decir el paciente tiene una falla renal aguda que la urea y creatinina. Jamás, jamás. La urea y creatinina son productos ¿de quién? Del metabolismo de las proteínas. La mayoría de los estudiantes dicen, ¿tiene creatinina elevada? ¿Tiene falla renal aguda? No. Esos criterios, además de, sino que existen otros parámetros jóvenes para decir, indicar que el paciente está en falla renal aguda, no solamente la urea y creatinina. La urea y creatinina se pueden elevar por cualquier cosa, un traumatismo, me cae un rayo, mi novia me golpea, se eleva la urea y creatinina, es la verdad. Esto era lo que utilizaban antes, el rifle, actualmente no se utiliza más. Desde 2007 se ha quitado estos dos de acá y se mantienen estos tres. Es lo mismo, aquí tengo un cuadrito, acá está. Rifle versus Akin. Antiguo, también es antiguo, pero menos antiguo, actualizado por decirlo, o se sigue utilizando. ¿Sí? Si se fijan es prácticamente lo mismo, solo que el Akin ha retirado estos dos últimos estadios que confundían mucho a la gente, a los internistas más que todo, a los clínicos, y se decidió quitarlo porque no era de mucha utilidad. Se utilizó bastante tiempo, pero después se lo eliminó. Permanecen estos tres estadios, no clasificación, repito, estadios. ¿Dónde?
Un estadio 1, miren, de lesión renal aguda, te habla del incremento de creatinina 1.5 veces más sobre el valor basal del paciente. ¿Qué significa esto? Mi valor basal de creatinina es siempre 0.8. O sea que hace 3 meses, 2 meses, he tenido un laboratorio y que decía 0.8. Si yo incremento 1.5 veces ese valor de ese 0.8, tengo un estadio 1 de injuria renal aguda. El estadio 2 es la duplicación del valor basal. Basal se refiere hasta un periodo de 3 meses atrás, ¿sí? Lo que tiene el paciente. La mayoría de ustedes no sabe su basal de creatinina, porque no es habitual hacerse un laboratorio cada 3 meses, ¿verdad? Pero se estima también la creatinina mediante una formulita que les voy a indicar después. Pero esos son los criterios: 1, 2 y 3. Y también se estadifica la lesión renal aguda de acuerdo a la producción de orina por ml kilogramo peso hora. Tomen en cuenta esa clasificación, pues está ahí. Ahora, la clasificación ustedes lo saben porque han llevado ¿qué? Técnica quirúrgica, creo que les han enseñado también esto. Hay 2 tipos de clasificaciones de la injuria renal aguda, de acuerdo al sitio de lesión o mecanismo de lesión y de acuerdo a la producción de orina del paciente. La primera, prerrenal. ¿Alguien tiene un marcador que se borre? Nobody. Muy bien. Vamos a dibujar. ¿Qué es esto? Es un riñón. No. Cualquier cosa. ¿Elías es un riñón? Y Bien, la... son angelitos, son angelitos. Es un riñoncito con su glándula suprarrenal, la vía urinaria, vejiga y uretra. ¿Sí? Ajá. Acá tenemos ¿qué? A la arteria Ah, renal. ah, sí. Arteria renal, la que ingresa al riñoncito. Bien. ¿Esto para qué? Para explicar más o menos lo que la clasificación. El prerrenal te dice que, exacto, antes del riñón, la lesión está acá, prácticamente en la arteria. Ah, ¿Sí? Prácticamente en la arteria. Cualquier patología o situación que haga que se disminuya el flujo sanguíneo. Vamos a ver más adelante cuáles son esas clasificaciones. Es una inmensa lista de posibles causas del prerrenal. La renal o intrínseca, ¿el daño dónde está? En el riñón mismo. No altera la estructura del riñón, pero sí el daño está acá adentro. ¿Dónde? En los túbulos, en el glomérulo. ¿Sí? Obstructiva o posrenal. Todo esto de acá abajo. La salida de la orina. Algo que obstruya, que impida que normalmente salga tu orina. ¿Sí? Y luego tenemos la otra clasificación, según la diuresis. El paciente si ustedes quieren, con insuficiencia renal aguda, puede tener injuria renal aguda de tipo oligúrica si es que orina menos de 400 ml en 24 horas. Puede tener diuresis conservada si orina más de 400 y anuria si orina menos de 100 ml. Me explico para que se entienda mejor. Paciente puede ser el diagnóstico completo en sus exámenes: paciente con insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, anúrica. Cualquiera de estos tres puede tener cualquiera de estos tres. El paciente puede tener una ira prerrenal porque ha perdido líquido, ha perdido flujo sanguíneo, y no orinar poco, o no orinar sí, o nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctor. Muy bien. Y empezamos con lo que es la injuria renal de tipo prerrenal.
Decíamos que el prerenal estaba ¿dónde? Acá, Antes, ¿no? al ingreso. Ajá. Al ingreso. Entonces, al estar al ingreso, está íntegro ¿qué? El parénquima renal. El problema es que el paciente ha perdido ¿qué? Líquido, ha perdido sangre, ha perdido flujo sanguíneo. Y miren las causas posibles. Miles. Depresión de volumen corporal total. El paciente pierde líquido, sea sangre, sea agua, lo que tú quieras. ¿Cuáles? El paciente no toma líquido. ¿Quién toma poca, menos de 500 ml aquí? Menos de medio litro. Nadie. ¿Vos? ¿Vos también? A ver, levanten la mano ustedes dos. ¿Quién será? ¿Vos? Y vos. Mira. Todos los pacientes. Ya, pacientes, sí, futuros pacientes. Aunque no creas, es verdad. Prerenal porque no toma menos de medio litro, gente, muy poco. Pérdidas renales, lo que ustedes van a hacer en el hospital. Todo paciente que tiene que edemas, el internito que le dice o el residente, dale ¿qué? Diurético. Mal. Le haces perder agua al paciente. Diarrea. Aunque no crean, una gastroenteritis, ustedes van a comer, ya no existen los laricaos, ¿no? Esos sándwiches. ¿Conocían el laricao? ¿Laricao? Sí. Sí. Claro. ¿Conocían? Se comen a veces producen diarrea. En las islas. Había un exalumno que vendía. Laricao. Sí. Entonces, si van a comer a veces a la calle, los que vienen de afuera, aquí, que a veces la calle lastimosamente es poco higiénico, el manipuleo, el preparado, te produce diarrea. Estás 3-4 días con diarrea. Y aunque no crean la diarreita, te va a poder llegar a producir una injuria renal aguda. Pero como decían mis alumnos de práctica, jamás un médico piensa que por tener una diarrea vas a tener un daño renal. Jamás. ¿Qué te da? Tomate ciprofloxacina, tomate Coca-Cola con maicena, come pan, no sé qué cosas más les dicen que hagan, pero te puede producir un daño renal. Peritonitis, ascitis, miren las quemaduras, me cae un rayo a mí, me muero. ¿Por qué? Por fallo renal, porque he perdido electrolitos, no porque me he quemado, sino porque me está produciendo un daño renal. Hemorragias, cortes, diaforesis, aquellos que se creen crossfit y ya les dije van al Cristo a pedir perdón todos los domingos subiendo y bajando y toman agua, o van a la academia y toman con sus 2 botellas de 2 litros agua. ¿Qué es lo que están haciendo? Perdiendo electrolitos, están diluyendo la orina, todos los electrolitos en el interno, y estás produciendo un daño ¿qué? Renal agudo de tipo prerenal. Porque al tomar líquido no te hidratas, formas ¿qué? Más orina, te ganas de ir a perder más líquido. Hay muchas cosas que hacen la gente mal. ¿Qué tienen que tomar? Sales de deshidratación, pero las sales de hidratación tampoco son buenas, ya les dije. Powerade, ni Gatorade, nada, porque no se une la cantidad de electrolitos que tú pierdes. Lo ideal, aunque no me crean, forma casera: agua con sal y limón. ¿Agua, sal y limón? Sí, es eso. La sal, ¿qué va a hacer? Cloruro de sodio, retiene líquido. No te hace perder más, no te hace formar orina. Bien, entonces, hay muchas cosas que te pueden llegar a producir una falla renal de tipo prerenal. Insuficiencia cardíaca, ¿por qué creen? Ustedes no digan. ¿Por qué creen que la insuficiencia cardíaca puede producir una prerenal, un daño renal agudo prerenal? Que no vaya la sangre. Exacto, muy bien, Osama. ¿Qué hace el corazón? Solo bombea. Si tu corazón no funciona bien, no va a llegar los 180 litros de plasma para que tu riñón funcione bien, ¿verdad? Un infarto, obvio, si tu corazón está muerto, hay áreas de necrosis, no va a funcionar bien. Taponamiento cardíaco, se ha llenado de sangre por una hemorragia. Y esto. AINES. Los AINES.
Los AINES, ustedes como alumnitos y futuros internos van a decir, doctor, los AINES son nefrotóxicos. Sí, son nefrotóxicos. ¿Pero por qué? Porque inhiben las prostaglandinas. ¿Qué hacen las prostaglandinas? Esta es tu arteria renal. Por aquí pasan 280 litros de plasma por día. Cuando tú tomas aspirina, ibuprofeno, diclofenac, ketoprofeno, ketorolac, todos los que son 50 AINES que existen, esos 50 AINES, ¿qué hacen? Disminuyen la producción de prostaglandinas. ¿Qué hacen las prostaglandinas? Son vasodilatadoras, hacen que se ensanche normalmente tu arteria o tu vena, pero al estar inhibidas porque tomas aspirina, disminuye, te produce una vasoconstricción en la arteria renal, ya no entra a 180, 100, y si tienes artritis reumatoidea y el reumatólogo te da todos los días que tomes ibuprofeno o aspirina para calmar la inflamación de las articulaciones, lo que te está llevando es que tengas un daño renal agudo de tipo prerenal por más de 3 meses, años que has tomado aspirina. ¿Sí o no? Sí. Y entonces te lleva a que tu riñón esté mal, claro, y te lleva a la enfermedad renal crónica por tomar aspirina. ¿Sí? Ese es el problema de las aspirinas, son inhibidores de las prostaglandinas. O sea, resumiendo esto, todo aquello que te haga perder líquido, vómitos, hemorragias, diarreas, diuréticos, AINES, patologías cardíacas, quemaduras, todo lo que te lleve a pérdida de líquido o sangre. Este es un mecanismo por el cual se produce la lesión renal aguda, fisiopatología. ¿Van a ser nefrólogos? No creo. No va a entrar al examen. Ahora, valoración clínica. Nadie en su vida, jóvenes, les va a decir, si este paciente puede tener un problema de falla renal aguda, prerenal. Jamás. ¿Tú crees que a un paciente puedes sospechar que tiene daño renal porque tiene sed? No, ¿verdad? Claro que no. No, obvio. ¿La sed de qué te habla? De la deshidratación, que te falta líquido. De chaki, te has tomado hoy día, viernes, en la noche. Ustedes no, porque tienen clases mañana. Yo sí, porque no trabajo. Hipotensión ortostática. Me levanto y me desmayo. Pero no piensas que es renal el problema. Piensas otros orígenes, cardíaco, neurológico. Tiene un HI porque es mujer. Lo que tú quieras. Pero si te das cuenta, ninguno de estos datos clínicos te sugiere un daño renal agudo. Porque en nefrología, jóvenes, lastimosamente todo es ¿qué? Laboratorio. Todo es laboratorio. Y lastimosamente, o tal vez bueno para ustedes, van a tener que memorizar estos datos de examen de orina. Hay datos que por cualquier motivo que sea internado el paciente, está embarazada, se ha hecho un examen de orina porque se ha internado, le sale algunos valores que les voy a mencionar, felicidades, tienes un daño renal agudo, prerrenal, te falta líquido. Si sabemos interpretar correctamente el examen de orina. ¿Cuáles son esos 3 parámetros que tienen que saber de memoria? Osmolaridad urinaria, más de 500. ¿Por qué? Porque está concentrada la orina. Está concentrada, no tiene líquido, tiene mucho sedimento. 2, sodio urinario, menor a 20. Y habla que también está concentrada la orina. Y 3, el FENA, fracción de excreción del sodio urinario. FENA, menor a 1, repito. Osmolaridad mayor a 500, sodio urinario menor a 20 y FENA menor a 1. 3 parámetros que el médico que sepa interpretar correctamente un examen de orina completo, porque este examen no es examen general, es examen de orina completo. ¿Sí? No te sale en cualquier examen de orina esto. Si no pides, no te va a salir nada de esto. Si sabe pedir el médico, va a salir todo esto. 3 parámetros que si ustedes ven, listo, tiene un prerrenal, sin preguntar más nada. Incluso solamente esto, a veces.
¿Sí? Acuérdense. Los 3 nomás. Los 3 nomás, los demás no. Los demás para especialidad. Ya. El tratamiento, lo más fácil del mundo. Más fácil del mundo. El médico que hace, trata ¿qué? Síntomas y signos. Si me duele la cabeza, ¿por qué me dolía la cabeza por aquí? Ah, a vos. ¿Qué le van a dar? ¿Qué le van a dar? Paracetamol. Un analgésico, niños, cualquier sea un analgésico. Un analgésico, ¿verdad? Si tengo diarrea, ¿qué me van a dar? Coca-Cola con pan. ¿Qué? ¿Un emético? ¿Antidiarreico? ¿Cuál antidiarreico? Ese es el problema que tienen los estudiantes jóvenes. Lo que ustedes me están diciendo. ¿Tiene diarrea? ¿Qué le doy? Antidiarreico. Obvio, pues que voy a dar un antidiarreico. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Tiene hipertensión? Un antihipertensivo, doctor. Obvio, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Tengo diarrea? ¿Qué me van a dar? Antidiarreico, ya sé. ¿Qué? Era más diarrea. Rapaz, não é sopa não. Sopa. É sulfa, Ah, rapaz. sulfa. Ah, Sulfa. yo he escuchado sopa. Não é sopa não, velho. Eu entendi, rapaz. Entendi o doutor. Sí, Entendi. sí. É sulfa, ele falou sulfa, pô. Tá, entonces, Sopa não. sí, por eso. Si tienes el paciente hemorragia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reponerle con sangre. ¿Sí? Si tienes vómitos, un antiemético, obvio. ¿Qué antiemético? Si tienes vos vómitos. Metoclopramida. Muy bien. Tengo diarrea, loperamida. Quieren cortar la diarrea así. Loperamida. 2 comprimidos, la primera toma y 1 después de cada deposición, que no aparece más la segunda deposición, porque te corta así. Suprasec o loperamida. Suspender diuréticos, obvio. Si el paciente está, ¿qué? Ha diagnosticado porque el examen de orina tiene un FENA menor a 1, tiene un problema mayor a 500, un presrenal, y toma diuréticos, quitarle los diuréticos, ¿verdad? Quitarle los diuréticos. Si tiene problemas fallos cardíacos, mandarle al cardiólogo, que lo vea el cardiólogo. Sobre eso, importante para su examen. Supongamos escenario, paciente masculino de 80 años con insuficiencia cardíaca crónica, congestiva, se le diagnostica un presrenal. No me van a colocar, no sé, amiodarona, digoxina, atenolol, no. Si quieren, sí. Si saben, perfecto. Pero lo correcto es consulta con cardiología, consulta con neurología, proctología, urología, lo que ustedes quieran, lo que amerite. ¿Sí? Porque el médico general, ¿qué es? Sabe poco de lo que debería saber, no trata. Lastimosamente acá en Bolivia el médico general es un todólogo a veces. Quiere hacer todo y hace todo mal. Cuando ustedes vayan al exterior hay especialistas, ¿verdad? Hay traumatólogos ¿de qué? De dedo, de muñeca, de mano, de brazo, de hombro, de columna. Hay especialidades, subespecialidades. Pero aquí queremos abarcar todo. Está mal, lo hacemos todo mal. Si tienen infección, ¿qué le vamos a dar? Antibiótico, antiviral, antiparasitario, de acuerdo a lo que necesiten. Y esto, suspender sí o sí. Si tu paciente está presrenalizado, tiene un presrenal y toma IECAS porque es hipertenso, toma aspirina porque tiene artritis reumatoidea, suspendele. Suspender. Puede ser que en el examen les coloque. Doctor, ¿y cómo si un paciente hipertenso le quito? Le cambio. En cardiología tienen que aprender ustedes eso. En cardiología no es solamente tomo IECAS y listo. Hay una familia inmensa de antihipertensivos. IECAS, bloqueadores cálcicos, antiinflamatorios cálcicos, ARA1, ARA2. ¿Qué más hay? Beta bloqueantes, alfa bloqueantes, alfa adrenérgicos. Hay una familia un montón para dar. Y se suspende. Porque si no le estás produciendo, ¿qué? Siga en la presrenal. ¿Sí? Y lo que dice aquí es potencialmente ¿qué?
reversible. ¿Se entiende? ¿Verdad que es fácil? Ira parenquimatosa. ¿El daño dónde está? Acá adentro en el riñoncito. Y aquí lo importante que sepan es esto. Las causas. Miren, hay un montón de causas. Obstrucciones, pero esta es la principal. Necrosis tubular aguda, la NTA. Esta necrosis tubular aguda puede ser de dos tipos, isquémica o tóxica. La isquémica, un presonal prolongado, no tomo agua. Exacto, no tomo agua, sigo tomando diuréticos, me siguen dando aspirinas, me siguen dando IECAS. Presonal prolongado, más de 3 meses. Toxinas, todo aquello que sea veneno, contraste, pigmentos. ¿Sí? Una quemadura, por ejemplo, un rayo me cae a mí ahora, me produce un presrenal, pero también al caerme al músculo, ¿qué produce? Liberación de qué pigmento en el músculo. Los que comen churrasco. Mioglobina. Exacto, la mioglobina. Lo que sale del churrasco no es sangre, es mioglobina. Esa mioglobina es un pigmento. Ese pigmento cuando te quemas, por cualquier motivo eléctrico o fuego, se libera del músculo y va a los túbulos del glomérulo y lo obstruye y te produce ¿qué? Una NTA, necrosis tubular aguda. ¿Sí? Hay un medicamento, ¿sí? ¿Eso sería como la rhabdomiólisis? Exactamente, el término correcto es rhabdomiólisis, la ruptura de la fibra muscular, que no solamente se produce por quemaduras, sino ejercicio exhausto, excesivo, los que se creen CrossFit y les están sacudiendo, haciendo, batiendo cuerda y no sé qué cosas más, eso produce rhabdomiólisis, producen rhabdomiólisis. Hay una medicación que ustedes van a recetar seguramente, que es la atorvastatina, que es un hipolipemiante para bajar el colesterol. Cuando tienes hipercolesterolemia, más de 150, 200, digamos 500 tienes, te dan atorvastatina para bajar los niveles de colesterol, porque dicen, te va a dar un paro cardíaco. Mentira. Pero te dan esa medicación, ¿qué hace? Te baja los niveles de colesterol, pero te produce rhabdomiólisis, te produce hepatotoxicidad, lo que no te dice el médico. Y luego haces ¿qué? Un daño hepático, falla hepática, llegaste a 6 paciente que toma atorvastatina por más de 2 meses, se le tiene que controlar ¿qué? Con laboratorio, la enzima de las rhabdomiólisis, que es la CPK jóvenes. La CPK creatin quinasa es una enzima que se encuentra en el músculo, que cuando está elevada es porque hay una rhabdomiólisis, estructura muscular, y si está elevada puede producirte un daño renal y se suspende la medicación de la atorvastatina. Debería, pero no lo hacen aquí. Entonces, todo lo que sea, miren, contraste. Actualmente se utiliza contraste por todo y por nada. ¿Qué necesitas? Tienes cálculos liposrenales, una urotac con contraste. Tienes una cardiopatía, hazte un ecodoppler con contraste. Tienes un tumor, hazte un ataque de cráneo con contraste. Todo es contraste. Ese contraste te produce un daño renal y te lleva a diálisis. Vamos a ver una patología que es nefropatía inducida por contraste, que se evita la diálisis usando o gastando 30 bolivianos. Y la diálisis te cuesta 2.000 bolivianos. ¿Sí? Bien, entonces, todo lo que sea daño renal intrínseco, sepsis, infecciones, glomerulopatías, toxinas, venenos, medicamentos, todo eso que se pueda depositar en el riñoncito. Esta es la necrosis tubular aguda, las fases. Esto. Como dicen ustedes, una dica para su examen. Dica es unos consejos, sugerencias. Fase de inicio, 3 fases de la NTA. Si yo les preguntara cuáles son, o mencione, describa las fases de la necrosis tubular aguda, fase de inicio, 1-3 días. Mantenimiento, 1-2 semanas. Recuperación, ¿con qué?
diuresis o poliuria. Aquí está mal. Poliuria, es poliuria. Poliuria. Poliuria, ¿sí? Ya están avisados. Gracias. Uno. Que es avisada, no mata soldados, ¿verdad? Un punto de 100. Un punto de 100. Thank you. Y lo mismo, jóvenes. En la ira renal también se pide examen de orina completo, en los cuales tiene sus 3 valores igual que el prerenal. Osmolaridad menor a 350. En el otro era 500. El sodio urinario era menor a 20, aquí es mayor a 20. El FENA, ¿dónde está? Aquí está el FENA. Aquí. No se ve bien, pero es mayor a 1. ¿Sí? Ya. Menor a 350, más de 20, Menor a 1. más de 1. Aquí es mayor. Ay, mayor. Sí, es Ah, más. No se ve también. bien, no se ve bien, pero es más a 1. Ok. Perdón, es menor a 1 aquí. Menor a 1. Sí, menor a 1. Está menor a 1. ¿Sí? Ya, doctor. ¿Se entiende? Sí. Muy mal. La ira posrenal, la más sencilla de todas, ¿qué decíamos? Que es la obstrucción de qué? De la vía urinaria. Algo que evite que tu chichi salga normalmente por acá. ¿Y qué tenemos? Cálculos, lo principal. ¿Qué más? Tumores. Bien, ¿qué más? Malformaciones genéticas, ¿como cuáles? Ahí está genial. Es el primero que dice malformaciones genéticas, pero ¿cuál es malformación genética? Porque vi hoy na prática. En los niños, cuando el niño no puede orinar y es árabe, ¿qué le hacen? Circuncisión. ¿Por qué? ¿Por qué tiene qué? Fimosis o parafimosis. El glandecito está tapado, ¿por qué? Por el prepucio. Entonces el niño no puede orinar bien. Regresa la orina de aquí hacia aquí arriba y te produce una uronefrosis. Se llena de orina tu riñón, tu cápsula. Entonces al niño, ¿qué le hacen? Cortan. ¿Sí? ¿Qué más? Fisiológico. Algo fisiológico en la mujercita, no sucede, ya saben, que pueda producir una obstrucción de la vía urinaria. El embarazo. Las mujeres que tienen un útero gravídico, 2, 3 embarazos a veces. Está así grandote la vasiguita, comprimen los uréteres, no sale la orina y tienen una ira prerenal, perdón, una ira postrenal. En los hombres, hiperplasia prostática, no necesariamente cáncer. Cáncer es patológico. Hiperplasia grande. Te obstruye la salida de la orina, te daña el riñón. Tenemos un paciente ahora en Univalle, 47 años, es joven, menor que yo, tiene cáncer, problemas de próstata. ¿Quieren evitar problemas de próstata los hombres? Zinc, 5 y tomate. Consuman eso. Consuman tomate y 5, van a evitar la hiperplasia de la próstata. De Eu veras, como les muito digo. tomate, então tá bom. Entonces, 47 años y entra diálisis porque ha hecho una ira postrenal, le han operado, ha sangrado demasiado, le han transfundido 2 unidades y está quedando en diálisis permanente. ¿Por qué? Porque el problema de próstata no es de hoy día a mañana, viene acumulándose de varios años atrás y el daño ya está aquí dentro del riñoncito. Chao riñón, a los 47 años. ¿Sí? Ah, aquí está pues lo de la fimosis. Não, mas já sabia, não foi? Não leí, não. Lo mismo. Valores de examen de orina. Osmolaridad menor a 350, pero mayor a 30 el sodio urinario y mayor a 2 el FENA. ¿Sí? Laboratório. Sí, el laboratorio, NEFRA es laboratorio. Imágenes, laboratorio y Isso aí, então. no hay ningún signo ni Isso dato. pode, não. Ah, sim. Y aquí está, justo lo que llegábamos. Miren, ¿en qué paciente puede sospechar cualquiera de los 3 tipos de ira? Ninguno. Ninguno, repito. Tengo problemas de próstata, no voy a pensar en mi riñón, pienso en la próstata solamente. Tomo medicamentos, me produce ¿qué? Gastritis. No pienso en el riñón porque tomo diclofenac, ibuprofeno todos los días. ¿Sí?
Entonces, son datos que ambiguos, que no te dicen nada. Lo único que te puede sugerir que hay un daño renal es el laboratorio, lastimosamente. Esto puede como no aparecer en el paciente. ¿Qué es lo que puede presentar habitualmente cuando hay un daño renal ya agudo? Náuseas y vómitos. Salud, dinero, el amor se compra. Se compra. Náuseas. Yo tengo náuseas, vómitos y vómitos y vómitos. ¿Qué me van a dar? Metoclopramida. Nunca van a pensar que es el problema en el riñón, que es digestivo el problema. Se les ocurre porque en nefrología teórica avanzaron de que puede ser el riñoncito, se les ilumina su cabecita y piden urea y creatinina, un examen de sangre. Porque el paciente con metoclopramida endovenosa vía oral no funciona. Sigue regresando a la clínica por vómitos y vómitos y vómitos. Van a encontrar una urea más de 100, recordando que el valor normal es de 10 a 40. Urea arriba de 100, jóvenes, te produce la encefalopatía urémica. ¿Qué es la encefalopatía urémica? Daño neurológico por el depósito de la urea a nivel encefálico. Vómitos. Por más de que tú le des lo que le des, no vas a parar los vómitos. ¿Y eso es por qué? Porque su riñón está fallando en forma aguda, reteniendo la urea, porque no lo elimina, retiene y produce ese depósito. Y vas a vomitar y vomitar y vomitar. ¿Y qué necesitas? Catéter, diálisis. 3 días seguidos. Y estás como nuevo. ¿Sí? Pero no piensas que es daño renal hasta que saques laboratorio y veas urea y creatinina elevada. Asterixis, esto es importantísimo. ¿Qué es la asterixis? Daño neurológico. Con esta maniobra que ustedes van a aprender hoy día, pueden diagnosticar encefalopatía urémica. Todo paciente que vean que ingrese así, modo zombie, walking dead, así medio muerto, ¿qué van a pensar? Está drogado, está alcoholizado, ¿verdad? O es diabético, tiene una encefalopatía diabética, está comatoso, está mal. Antes de hacerle cualquier cosa, antes de preguntarle, ¿tiene servicios básicos en su casa? ¿Tiene luz? ¿Tiene antecedentes? No le pregunten eso, eso van a hacer ustedes. Es lo que van a hacer. ¿Qué tiene? Háganle su mano. El paciente está así medio muerto. Así, estiren la manito así, hacia atrás. Ajá. Lo normal es que el paciente haga esto. Caiga la mano. Lo normal. Pero si el paciente hace esto, lo que está haciendo su pie, su compañero, todos van a mirar el pie. Todos van a mirar el pie. Lo que hace es esto. Tiembla así su mano. Eso es flapping. Cuando hay flapping o asterixis en la mano, está encefalopático. Inmediatamente pídanle urea y creatinina. Y van a ver que tiene urea de 150, 200, 300. ¿Diálisis de qué? Urgencia. ¿Sí? Solo haciendo esto. Ajá. A todo paciente que llegue en mal estado general. Con un Glasgow de cuánto. Puede tener Glasgow de 5, de 3, de 2. La respuesta motora, lo normal es que haga esto. Que se le caiga. Pero si hace esto, repito. Encefalopatía urémica, diálisis de urgencia. El paciente va a tener esto. Hipervolemia en caso de que sea una neuropatía obstructiva. No orina el paciente porque tiene tumor, tiene cálculos, ni lo que sea. Va a tener líquido. Hipercalemia, potasio más de 5.5. ¿Por qué? Porque el paciente, tu riñón, no está filtrando, está reteniendo el potasio. Y cuando retienes potasio, ¿qué te produce? Arritmias cardíacas, un paro cardíaco. Están haciendo cardio, ¿verdad? Y ustedes ya saben esto. ¿Cuál es la onda que cuando sacan un electrocardiograma te indica hipercalemia? Hay una onda en el electro. Hay una onda en el electro que cuando tú haces por cualquier motivo y encuentras esa onda, ¿A dónde te dices
Esto es hipercalemia con repercusión cardíaca. Puede hacerte un paro cardíaco en ese momento, paciente. Si saben reconocer. Y si no, ve a su cara y se va a morir el paciente. Onda. La T. T picuda. T invertida. Lo mismo. Esto es hipercalemia, hipocalemia. Si ven ustedes en el electro, en cualquier motivo que le pida un electro a un paciente, estos dos, urgencia. Quitar el potasio, reponer el potasio. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Preguntarle si consume drogas, ha tomado esto, bla, 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 si tiene antecedentes. Y el examen que deberían pedir a todo paciente por cualquier motivo, y más aún si sospechan de que puede tener un daño en el riñón. Lo básico, hemograma, ionograma, creatinina, obviamente, estado ácido base porque hay una repercusión. Cuando tu riñón falla, puedes estar acidótico principalmente. Coagulograma porque también tiene repercusión homeostática. Si eres más inteligente, pides esto, el laboratorio urea que tiene en orina, pero le costaría mucho al paciente aquí, es lo que nunca se hace. Sí o sí, orina, ¿qué dice aquí? Completa, completa. Si no, nunca van a encontrar esos valores de fena, sodio urinario, osmolalidad, jamás. En orina completa, sí. Esto que hemos visto ya en el examen de orina, valorar la presencia de alguna de esas células que te indican patología crónica o aguda. No. La ecografía renal, sí y no. Dijimos que el parénquima del riñoncito está intacto, no hay alteración. Pero te puede servir en qué caso? Cuando el paciente te dice, sí, pero no. Cuando el paciente te dice, doctor, orino poco, me duele aquí atrás y valoro aquí adelante, ¿qué vas a pensar? Obstrucción por un cálculo. El cólico renal se da principalmente en los varones. Empieza aquí atrás en la región dorso-lumbar, migra a la región anterior y va a la ingle, a la región genital. Dolor típico de litiasis renal, un cólico renal. Viene de aquí, aquí adelante. ¿Sí? En esa situación tú puedes pedir una ultrasonografía renal o ecografía renal, como quieran llamar ustedes, y ver la posible obstrucción del cálculo. ¿Sí? Biopsia, casi nunca. La verdad, 99% nunca se pide una biopsia en algo agudo, salvo que el paciente tenga antecedentes, y sí, se requiere, pero no se hace. ¿Antecedentes de patología? ¿Perdón? ¿Antecedentes de patologías? O Renal, patología renal. Por ejemplo, yo tengo una glomerulosclerosis focal y segmentaria, alguna patología renal, y orino menos, o lupus, orino menos, Só filmar aí pra ir no banheiro. y esto Cuidado pra sí não o sí. apertar nos botões de volume que para de filmar. Los biomarcadores de función renal. ¿Qué son los biomarcadores? Ya vamos a terminar, niños. Biomarcadores te indican que el paciente está sufriendo un daño renal agudo en este momento. Esto se hace en terapia intensiva, en UTI. Aquí en Bolivia, no. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada. En el exterior, en el mundo moderno, todo paciente que ingresa a terapia intensiva se solicita por protocolo a su ingreso estos exámenes. Ingresen por cualquier motivo. Son biomarcadores que cuando están elevados cualquiera de estos tres, principalmente el SKIM1 y el NGAL, que son los que se utilizan más, te indican daño renal agudo. ¿Y por qué? ¿Y para qué se pide? Si entró por una sepsis a foco respiratorio, a foco urinario, por cualquier motivo el paciente da UTI y tiene elevación de estos, le cambia el panorama de tratamiento al intensivista. Si le quería dar meropenem, piperacillin, tazobactam, linezolid como antibióticos fuertes y ve esto positivo, los quita o no les da. Si pensaba darle 5 litros, porque los intensivistas lo llenan de líquido y volumen al paciente, a cualquier paciente que ingresa a terapia, ve esto positivo, no le da los 5 litros. ¿Trata de qué? Disminuir la agresión al riñoncito. ¿Sí? Entonces esos son biomarcadores de lesión renal aguda. Y aquí te explica este cuadrito cuáles son los